Y hay algo sorprendente que sucede cuando el Espíritu Santo usa la palabra. Es que Dios la aplica a cada corazón de manera misteriosa y ahí está el milagro, ¿no?, del Espíritu Santo, que usa la misma palabra, los mismos conceptos, las mismas ideas y le ministra a cada uno conforme a su necesidad. Y ese es un fenómeno que ocurre, que muchas veces nos ha pasado y aún la gente me cuenta, ¿no? Me dice, la verdad, pastor, que era para mí, ¿no? Y en realidad nadie, solamente el Espíritu Santo estuvo pensando en hablarle a esa persona. Así que bueno, estamos hablando de algo pero muy importante. Uno de los enemigos más formidables que tiene el ser humano es descrito como el mundo, que es una sociedad llena de ideas, de ideologías, de conceptos que se oponen a Dios. Y bueno, forma de alguna manera una cultura, forma ideologías que movilizan a pueblos enteros, ¿no? Entonces, es una poderosa palabra porque educa, nos ilustra, nos ayuda a entender cómo se moviliza el mundo, ¿no? Este mensaje le he puesto por nombre Detrás de escena en el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, la Biblia lo declara, lo enseña pero muy puntualmente. Y los primeros cristianos no tenían duda. Hay una mente siniestra que va movilizando a gran parte de la sociedad, haciendo cosas que son muy desagradables, haciendo sufrir a la gente innecesariamente y provocando ruina, calamidad, muerte, sufrimiento en la sociedad, ¿no es cierto? Esta tremendamente se describe en la Biblia como de manera muy especial. Vamos a ir a la nueva traducción, nueva versión internacional, nueva versión internacional. 2 Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio, o sea, nuestro anuncio, nuestra buena noticia, está encubierta, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo, el Dios con minúscula, atención, el Dios con minúscula de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Evidentemente, el Dios con minúscula se refiere al enemigo de las almas, al enemigo del reino de Dios, al enemigo de Dios mismo, que está instalado, evidentemente, ¿no es cierto?, en esta tierra, y se opone a todos los planes de Dios, a todos los planes del Señor. La traducción puede ser también Dios de esta era, Dios de este siglo, pero evidentemente se refiere a toda la sociedad que en conjunto, ¿no es cierto?, vive, sobrevive, marcha, ¿no es cierto?, se desarrolla y que evidentemente no le interesan las cosas espirituales. Pero hoy quiero hacerle ver de que hay un mundo espiritual, hay un mundo invisible, y si nosotros no le prestamos atención, entonces vamos a quedar muy confundidos de cosas que suceden, de cosas que acontecen en la vida. Hay un detrás de escena de toda esta función, ¿no es cierto?, podemos decir, que es la vida, y se mueve a través de las cosas invisibles, ¿no? Mire, primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, 5:19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, o sea, está sometido al maligno. Hay un sometimiento, porque evidentemente este ser siniestro y sus ejércitos de ángeles caídos
oprimen mucho a la gente. Y el siguiente versículo dice, y sabemos que el Hijo de Dios, o sea Jesús, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Atención, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Qué palabra, qué poderosa palabra! Porque está hablando de que si hay alguien verdadero es porque hay uno, como decimos en Argentina, ¿no? Bien trucho. ¿Está bien? Hay un engaño, hay un usurpador, hay alguien que engaña la mente, porque lo que dice Pablo al principio lo leímos, ¿no? Engaña la mente, le confunde en cuanto a la fuente de nuestra vida, a la fuente de nuestra salud, a la fuente de nuestra fuerza. El engaño está ahí, a que las personas se confundan de dónde viene la vida, de dónde vienen los recursos, las ayudas, la fuerza, la bendición y la vida misma, ¿no? Entonces, en realidad, ahí está radicado el engaño tremendo, pero el verdadero se llama Jesucristo. Amén. El otro es un usurpador que quiere imitar, que quiere engañar, para que la gente pueda confiar en lo que él inventa. Lo que el demonio inventa es fantasías, mitos, muchas veces basado en temor, no sé, personas que tienen tremendas inseguridades, supersticiones basadas en inseguridades y temores de la gente. Entonces, en realidad cuando uno encuentra el verdadero, entonces empezamos a crecer en la fe, que nos fortalece, que nos ayuda, nos quita el miedo, el temor, la inseguridad, se va. Entonces, es muy poderosa esta palabra, es muy poderosa esta palabra. Y los cristianos del primer siglo, sin duda, conocían que todo lo malo, que todo lo perverso, que todo el sufrimiento venía de esa obra satánica sobre la tierra. Entonces queremos meditar en esto, en el Dios de este mundo, con minúscula. ¿Y por qué Dios? Y porque la gente se rinde a Él, porque la gente lo obedece, porque la gente ignora y no quiere saber, quiere seguir ignorando la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces le termina rindiendo honores, alabando, exaltando. Qué lamentable, ¿no es cierto? Qué lamentable. La vanagloria, como decía nuestra maestra, ¿no? Recién, qué palabra es esa, ¿no es cierto? Porque el éxito de esta vida. Yo estaba viendo un documental de una cantante muy famosa, Taylor Swift, algo así. Bueno, no me acuerdo bien. Sí, me parece que realmente era conocedora de la palabra, ¿no es cierto? Y está llena de depresión, de angustia, y se le ve en la cara, No es que sonríe con alegría sana y pura, ¿no? Sino que se le ve un sufrimiento interior, habiendo conocido la palabra, habiendo tenido el contacto con el verdadero, eligió realmente ese aplauso, esa fama que le da el de las tinieblas, ¿no? De este mundo. Este mundo es una palabra cosmos, ¿no? Una palabra cosmos que es muy interesante lo que dice. Cosmos, por implicación, el mundo, dice el diccionario, en un sentido amplio y también estrecho, incluido sus habitantes, literalmente o figurativamente, entre comillas, entre paréntesis, moralmente, cosmos. Y se ha acuñado una palabra hace algún tiempo atrás ya, la cosmovisión, cómo miramos el mundo, con qué pensamiento, con qué mentalidad. Es interesante que nosotros como cristianos tengamos una cosmovisión sana, que sepamos dónde está la fuente de nuestra alegría, que sepamos bien realmente, no seamos engañados, dónde está la fuente de nuestra inteligencia, de nuestros recursos, de nuestra provisión, de nuestra ayuda verdadera. La fuente está en el verdadero. Amén. Ahí está donde viene la bendición real para nosotros. Entonces, para el cristiano entender esto,
tiene una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente sencillamente estaba pensando que cree en Dios, pero dice que no cree en el diablo. Yo he escuchado a mucha gente así. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! Cuando en verdad la lucha más grande que tuvo Jesús es contra el diablo. O sea, ¿de qué manera cree en Dios? ¿De qué manera cree en Dios? Entonces, lo primero que podemos decir es que si vos elegís ignorar al maligno, al Dios con minúscula de este mundo, Él no te va a ignorar. Él te va a querer destruir lo mismo. Él te va a querer hacer pasar la peor de las circunstancias. Eso, poner la firma. O sea, no depende si crees o no crees en lo que dice la palabra en cuanto al maligno. No depende de eso. Depende de que realmente, amado, este ser siniestro no ama a nadie, no amará jamás tu vida y buscará, si lo puede hacer, si le das lugar, buscará destruirte. Y realmente es así. Y segundo, que como cristianos tenemos que tomar conciencia del mundo espiritual que nos rodea. Acordarnos y recordar esta tremenda verdad que lo dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 4:18, lo invisible es lo eterno. Y lo que es visible, es lo temporal. ¿Está bien? Entonces, como cristianos no podemos ignorar esa tremenda y maravillosa verdad. Lo invisible, ahí está la cuestión eterna. Ahí está lo que va a durar para siempre. Y lo visible, y bueno, es relativo. Es relativo, va a pasar un día, va a desaparecer. ¿Está bien? De una u otra manera, lo visible, lo que estamos viendo, va a desaparecer. Pero la cuestión verdadera está en lo invisible. Entonces, si nosotros analizamos el mundo, debemos analizarlo desde el punto de vista de lo invisible, de lo que nos describe la Biblia, que no vemos físicamente, pero evidentemente vemos los resultados de ese mundo invisible que se mueve. Y esos seres invisibles que se mueven en el mundo y que comandan y que, no sé, producen cosas muy, muy terribles, ¿no? Muy terribles. Entonces, tenemos que ver eso con mucha seriedad. Por ejemplo, Jesús decía en Mateo 12:26, no sé si usted lo tuvo en cuenta, pero Jesús lo habla, ¿no? Dice, si Satanás, porque le echaban la culpa a él que echaba fuera demonios por el poder de Satanás. Mira vos, como no lo querían aceptar a Jesús, le decían que él echaba fuera los demonios por el poder de Satanás. Entonces Jesús le explica, Mateo 12:26, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. Entonces dice algo muy interesante. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Este ser, el ángel caído, tiene un reino. O sea, ¿qué significa eso? Y significa muchas cosas. No es que anda revoloteando por ahí, molestando a la gente y no pasa nada. Con suerte lo podemos esquivar. No, hay un reino. O sea, quiere decir que hay un poder. O sea, hay una tremenda organización por detrás. Hay un ejército, podemos decir, como todo rey, como todo reinado, ¿no? Como todo reino. También tiene, evidentemente, un cierto poderío en ese sentido. O sea, no es así nomás la cosa. Es un reino. Entonces Jesús le hacía reflexionar a los que querían entender cómo va a permanecer su reino. Y versículo 28, ahí nomás, habla, dice, en cambio, si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Dios tiene un reino también. ¿Se enteró de eso? Dios tiene un reino, gloria a Dios. Y lo más extraordinario, que este reino ha venido con Jesucristo.
Y lo más maravilloso, que este reino es más poderoso que el otro reino. O sea, que los dos son reinos, o sea, son dignos de tener en cuenta. ¿Está bien? Que si es un reino, tiene autoridad, tiene poder, tiene territorio, tiene un rey y tiene un ejército, póngale, ¿no? Pero lo más maravilloso es cuando Jesús vino, echaba fuera los demonios. O sea, evidenciaba en forma visible las batallas invisibles, el reino invisible de Satanás. De repente se manifestaban los demonios cuando tal vez nunca la gente había visto semejante cosa. O sea, que la venida del reino de Dios ponía en evidencia lo invisible. Entonces el reino de Satanás se hacía evidente. Pero lo más precioso es que el reino de Dios es más poderoso que el reino de las tinieblas. Amén. ¿Cómo no vamos a estar contentos con eso? Yo que a usted le doy un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Lo más interesante es que los demonios tenían que obedecer. Y lo más interesante es que cuando Jesús se va, dice, estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera. No. ¿Echarán fuera a quién? A los demonios. O sea, esta tarea de la iglesia, hermano, no es poca cosa. Es una confrontación de reinos invisibles. Si la iglesia pierde conciencia de eso, si el cristiano verdadero pierde conciencia de eso, o sea, pierde el sentido de la obra de Cristo sobre la tierra. Porque dice que Cristo vino a deshacer las obras de las tinieblas, del diablo, precisamente. Entonces, ¿la iglesia para qué está si no? Para traer el reino de Dios sobre la tierra. Y cuando viene el reino de Dios sobre la tierra hay una confrontación con el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no puede quedar tranquilo. En el nombre de Jesús entonces existe una tremenda actividad, hermano, en el campo invisible, espiritual, que la iglesia debe hacer, tiene que suceder. Y en el nombre de Jesús tenemos que echar fuera los demonios. Y esto significa una tremenda tarea, un privilegio inmenso que trae consigo también una responsabilidad. Y hermano, qué maravilla es darte cuenta que si nosotros no tenemos ningún tipo de relación, ningún tipo de cuestión con el reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas huye de nosotros. ¿Pero quiénes somos nosotros, amados? Una de las cosas más preciosas que tiene el Ministerio de Liberación es mostrar una poderosa palabra que Jesús en su palabra nos dice, ¿no es cierto? Que somos más que vencedores. ¿Y por qué somos más que vencedores? Porque nunca jamás podríamos haber vencido a Satanás. Nunca jamás el diablo nos puede llegar a tener miedo. Nunca teníamos la posibilidad de vencerle en ningún aspecto. No teníamos, no podíamos. Era imposible que ningún ser humano se enfrentara a estos seres invisibles poderosos y vencerlos. Por eso vino Jesucristo. Y lo venció a Satanás porque era el único que lo podía hacer. Y murió en la cruz del Calvario derramando su sangre como un precio a pagar. Y lo pagó bien pagado. ¿Por qué? Porque tenía que liberar a la humanidad. Y entonces, cuando se va el Señor, nos regala esa victoria para que nosotros ejerzamos ese poder y para que en el nombre de Jesús de Nazaret echemos fuera los demonios. Nunca jamás lo podríamos haber vencido, pero en el nombre de Jesús lo vencemos.
Y esa es la obra maravillosa que Cristo hace en la cruz del Calvario. Y nos levanta y nos pone arriba. Y hermano, qué tremendo, qué golpe al orgullo del ángel orgulloso que es Satanás, que nosotros siendo menores que él en poder, hermano, podamos ordenarle que retire su garra de esta humanidad, y en el nombre de Jesús lo tiene que hacer. ¡Qué humillación para este ser siniestro, amado! Que nosotros, habiendo sido nada, hermano, cuando Cristo entró en nuestro corazón, Jesús le dijo a Satanás: vete fuera, no tienes nada que hacer nunca más en este hombre, en esta mujer, porque mío es para mi reino. Y en el nombre de Jesús, hermano, pasamos de muerte a vida, pasamos de la oscuridad a la luz de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Esto sí que es lindo, amado. Esto sí que es lindo. Esto sí que es bueno para, no sé, para disfrutarlo, para saberlo, para darle la gloria al Señor. Qué bueno es pertenecer al reino de Dios. ¿Está bien? Qué bueno es pertenecer al reino de Dios. Y bueno, hay características importantes que tenemos que entender. Porque si este Dios con minúscula gobierna el mundo, las mentalidades del mundo, las ideologías, comanda, moviliza las cosas más terribles en el mundo, tenemos que saber cómo es el reino de las tinieblas. Por lo menos para conocer y no ser ignorantes, estar preparados, ser sabios, ser inteligentes para la batalla espiritual. Entonces vamos a leer un versículo que dice muchas cosas profundas e interesantes, pero que obviamente, ¿no es cierto?, no deja de ser un misterio todo el reino, esa confrontación con el reino de las tinieblas. Efesios 6:12 dice muchas cosas de las características del reino de las tinieblas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, traduce, ¿no?, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Atención, de este mundo, no de Marte, no, de este mundo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted sabe que dice tantas cosas este pasaje, y algunas cosas que nosotros nos quedamos pensando. Por ejemplo, hay una versión, porque el idioma griego es tan rico que da para eso, ¿no? Dice que lo que está diciendo acá, y lo corroboran los estudiosos, estuve escuchando, estuve leyendo, estuve investigando, y lo que está diciendo acá, o lo podemos traducir del idioma griego, de que no tenemos lucha contra personas con cuerpo, así como traduce una versión. O sea, no tenemos lucha contra personas con cuerpo. Y esto es muy importante de entender, porque nosotros lo que tenemos es una lucha contra personas, pero no las que tienen cuerpo, las que no tienen cuerpo. ¿Por qué esto es importante de entender? Porque esta lucha, amado, hay que entenderla. Algunas personas creen, y algunos cristianos también, que Satanás, son, no sé, entes que andan por ahí deambulando, ¿no es cierto? Pero yo le voy a decir algo para no equivocarnos. Son personas. O sea, en el sentido que tienen su personalidad. Entonces, me puse a buscar las características de una persona. ¿Qué atributos tiene una persona? Las con cuerpo y las sin cuerpo. ¿Está bien? ¿A qué se llama persona? Claro, obviamente, ¿no es cierto?, podemos describir y lo
los filósofos, los psicólogos o los estudiosos de la personalidad, ¿no es cierto? Nos van a decir características de la persona humana, pero en realidad, cuando uno habla de las cosas espirituales, de seres con personalidad invisibles, tienen la misma capacidad. Eso es lo que le describe como persona. ¿A qué me refiero? Una persona tiene conciencia, pero conciencia de que de sí mismo, de que es un individuo. ¿Está bien? ¿Por qué somos personas? Porque tenemos conciencia, porque somos seres individuales, porque tenemos verdaderamente, ¿no es cierto?, una conciencia de nuestra propia existencia. Pensamos, existimos, nos damos cuenta que no somos iguales a todos, que tenemos nuestras características también, tenemos conciencia de nuestra individualidad. Y por eso queremos también que se nos valore con lo que tenemos, con lo que podemos, con lo que sabemos, con lo que con el valor que tenemos, ¿no es cierto? Queremos que la gente se dé cuenta que soy una persona, que soy especial, que soy distinto a los demás, que no soy alguien del montón. Así son los demonios también. Atención, porque eso lo dice la práctica. Porque en realidad no fue escrito demasiado de esto, pero en la práctica uno va aprendiendo con los años de encontrarnos con estos personajes siniestros. Ellos quieren hacerse ver, ellos tienen conciencia de sí mismos. Ellos en realidad son personas sin cuerpo y evidentemente son espíritus, dice la Biblia, ¿no? Los ángeles caídos también en realidad desean ser reconocidos y desean hacerse valer. Entonces quieren hacer... ¿Y qué es lo que hacen? Y siempre maldades, y siempre fechorías, y siempre, digamos, quieren sobresalir haciendo la mayor destrucción posible en la gente, en las familias, en los individuos, en los lugares, en los entornos. Entonces, son personas. ¿Por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas? Porque eso, tienen conciencia de sí mismo también. Eso es lo que describe una persona, ¿está bien? Y los demonios también. También tienen inteligencia. O sea, no se crea que son personas, son entes tontos que andan por ahí, que no saben ni a dónde van, ni de dónde vienen, ni qué es lo que hacen. Son seres inteligentes. Y van a calcular, van a evaluar, van a mirar de qué manera te pueden derrotar. No se van a quedar de brazos cruzados. Tienen inteligencia, porque eso también es una característica de una persona humana y no humana, podemos decir. Con cuerpo y sin cuerpo. ¿Está bien? Entonces, es muy importante que entendamos contra quién estamos peleando, ¿no? Es una persona que va a evaluar, va a comparar, va a resolver problemas, va a querer resolver problemas el demonio. Porque si se levanta una iglesia como Victory Church, es un problema. Y dirá, ¿y cómo hacemos con este problema? ¿Y cómo le buscamos la vuelta? ¿Y cómo tratamos de frenar? Nosotros somos un gran problema para el enemigo. Amén. Y eso es maravilloso darse cuenta, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Pero no se olvide de que estas personas sin cuerpo es contra las cuales tenemos las luchas, ¿no es cierto? Dice el apóstol Pablo. En realidad tienen inteligencia, son inteligentes, no son tontos. Entonces vamos no a tener temor, porque el temor teníamos antes, pero vamos a ser más inteligentes que ellos. Amén. ¿Qué opina usted? Vamos a ser más inteligentes que ellos. Y aún vamos a aprender más que ellos. Y vamos a aprender aún de los errores para no caer en las mismas garras
que nos tenían antes, ¿no es cierto? También es una persona de cualquier tipo, humana o no humana, tiene libertad para elegir. Por eso ellos eligieron, Satanás eligió el mal, eligió la rebeldía, eligió la condenación eterna. Por eso van a ser condenados, porque pudiendo elegir ellos el bien, eligieron el mal. Se rebelaron contra su creador. Por eso nosotros también tenemos la libertad y podemos decir libre albedrío para elegir lo mejor, para elegir a Dios, para elegir su palabra, para obedecerle. ¿Está bien? Ellos deciden o quieren decidir y quieren, no sé, tienen la libertad. Bueno, obviamente eligieron lo malo y lo malo trae consecuencias. Gracias a Dios que nosotros tenemos a nuestro Salvador Jesucristo, ¿está bien? Porque realmente ellos no tienen salvación, tienen condenación eterna, porque un día eligieron el mal. También son de relacionarse con sus pares. Veo que interesante que una persona sana, una persona que, bueno, en general, la inmensa mayoría de la gente, es muy raro que la gente se aísle totalmente de los otros seres humanos, ¿no? Todos tenemos ganas de charlar, de comunicarnos, de aprender, de enseñar, de amar, de ser amados, ¿no? Entonces ellos se juntan entre ellos. No es que, digamos, andan apartados, se manejan en equipo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué enseñanza! ¿No? ¡Qué tremendo! ¿No? Bueno, una persona humana tiene sociabilidad, es como una necesidad de establecer relaciones. También ellos se confabulan. Fíjese que Jesús decía, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares desiertos, busca realmente volver a la casa de donde salió. ¿Y qué es lo que hace? ¿Vuelve solo? No, busca a 7 compinches, a 7 sinvergüenzas como él. ¿Para qué? Para que el estado final de ese pobre hombre sea peor que antes. O sea, fíjese, son personas sin cuerpo, obviamente, pero tienen exactamente las mismas características que cualquier persona. Nosotros por ahí queremos estar solos, pero por ahí queremos charlar, ¿no? Es lindo charlar, ¿cierto? ¿Qué opina usted? Bueno, también tiene emociones, ¿está bien? Y esas emociones, obviamente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos emociones, pues somos personas. Usted tiene emociones, ¿no es cierto? Todos tenemos emociones. Y queremos realmente, expresar nuestras emociones y también sentir, digamos, palpar o discernir la emoción del otro, ¿no? Somos parte, ¿no es cierto?, de la humanidad y somos personas, ¿no? También los demonios. El problema es que los demonios tienen puro odio, pura maldad. La única emoción es negativa. No tienen otro tipo de emoción. Y esto es lo más tremendo. Y también tiene voluntad. Eso describe una persona en voluntad de hacer o no hacer. Y bueno, obviamente que están volcados hacia lo malo. Nosotros tenemos, gracias a Cristo, la voluntad de poder hacer lo mejor, lo que es correcto, ¿no es cierto? Entonces no pensemos que estamos en un mundo donde las cosas se plantean fácil, ¿no? La gente dice, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? Pero Dios nos dice en su palabra, el Señor Jesucristo nos enseña de que hay una potestad satánica sobre toda la humanidad que es la causante del sufrimiento del ser humano, contra los cuales tenemos lucha. Si nosotros entendiéramos eso y supiéramos que este mundo en realidad, y las ideas de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
que promociona a Satanás en el mundo, no nos conviene, porque nunca nos va a hacer felices, nunca nos va a hacer completos, no nos va a traer alegría de verdad, ¿eh? Dice Efesios 6:12 también que este reino, además de estar formado por personas, le voy a decir algo, como el reino de Dios está formado por personas también, sin cuerpo, que son los ángeles de Dios, ¿está bien? Y Dios es espíritu, dice la Biblia, ¿no es cierto? Que también tiene su personalidad. También el reino de Dios está formado por nosotros que somos personas. Amén. Entonces el reino de las tinieblas es exactamente igual. También está formado por militantes, personas con cuerpo, seres humanos que les sirven, que se entregan totalmente a estos seres de las tinieblas, al Dios con minúscula de este mundo, y realmente forman parte del reino de las tinieblas, lamentablemente. Y bueno, nosotros en realidad debemos orar y clamar por esta gente para que quizás Dios tenga misericordia de ellos y les pueda librar de la potestad de Satanás. Así dice la Biblia y nos enseña, ¿no? Bueno, pero también dice la Biblia que este reino de las tinieblas que comanda el mundo o quiere tomar dominio total, es perfectamente organizado. Porque lo que está diciendo este pasaje en Efesios 6:12, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, de este mundo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, lo que está describiendo sencillamente es la potestad organizada de poderosas personas sin cuerpo, vamos a nombrar lo que habíamos dicho ya, pero en realidad y sus poderes que están bajo esos poderosos principados. Y esto es muy importante de comprender. ¿Dónde Satanás aprendió eso? En el cielo. ¿Cómo él, digamos, fue tan inteligente? No, en realidad no fue creativo para nada. Él formaba parte del orden perfecto que Dios había creado, porque se dio cuenta que sin organización no podrá tener jamás victoria. Entonces, cuando se rebela contra Dios el Creador, la inmensa cantidad de ángeles que arrastra, en realidad tienen que también permanecer organizados, en orden de poderío, en orden de autoridad, no sé, pero es lo que está describiendo este pasaje. Ahora, yo le voy a decir algo, qué bueno para tomar conciencia, dice, autoridades de este siglo, para tomar conciencia, hermano, de que estas potestades satánicas comandan los seres más siniestros de esta humanidad. Y cómo no organizarnos, cómo la iglesia va a estar desordenada, cómo la iglesia del Señor va a tener victoria si nosotros no tenemos un orden, si nosotros no podemos respetar alguna cierta, aunque sea sencilla jerarquía. Es muy interesante esto, amado. No hay manera de tener victoria en el campo espiritual si no nos organizamos bajo conceptos claros. Y obviamente que estas ideas, conceptos, estrategias y visiones de trabajo la va a dar el Espíritu Santo conforme a como Él nos quiera guiar. Pero siempre la iglesia tiene que pelear una batalla en este mundo, que es una batalla espiritual, y nunca será vencedora la iglesia que está desorganizada, la iglesia que está verdaderamente, hermano, desarmada, podemos decir así. No tiene ejército, no tiene comando, no tiene autoridad, no existe, no hay respeto por alguna autoridad. Ahí donde reina Satanás, ahí donde el demonio destruye la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado, eso es así, amado.
En el reino de las tinieblas hay organización. En el reino de Dios, por supuesto que también debe haber organización. En el reino de los hombres, podemos decir así, en aquellos que no están bajo la tutela de Cristo, no pertenecen al reino de Dios, también son organizados. Pero el poder del maligno se ve en autoritarismo, odio, muerte y sufrimiento que causa a la humanidad. Y lo podemos ver a lo largo de los años, ¿no es cierto? Podemos ver lo invisible en lo visible. Seres, lamentablemente, de las tinieblas, levantando a personas con cuerpo para que traigan sufrimiento sobre la tierra. Personajes siempre autoritarios, personajes que no aman a nadie, que no tienen respeto por la vida humana, que traen muerte, destrucción, caos, llenos del mismo sentimiento del reino de las tinieblas, que es el orgullo, la rebelión. ¿Y qué produce eso? Caos. ¿Está bien? Lo hemos visto en la historia. No hace falta realmente ir muy lejos, sino ver en el siglo XX nada más desastres tremendos, frutos de autoritarismos, y lo vemos actualmente también, cómo se trae en los países, en los estados, una falta de libertad, porque la libertad realmente es lo que Dios ha creado para el ser humano. Entonces, la organización, amado, la organización es importante tener en cuenta. Y esto es muy importante para comprender. Cuando llega el Congreso o la Conferencia de Avivamiento, nosotros hemos visto luchas espirituales. Yo recuerdo hace 2 años atrás, ¿no? Justo faltaba una semana y algo, no me acuerdo. Casi se nos incendia acá. ¿Se acuerda de eso? ¿Cómo olvidarse? ¿Está bien? Accidente de aquellos que han sido invitados de otros países, pastores, ministros, siervos de Dios. Increíbles accidentes, que esta gente tenía problemas que nunca habían ocurrido. Pero cuando se propusieron venir para el Congreso, ahí donde se les complicó. O sea, luchas espirituales. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque se cree que se va a quedar tranquilo Satanás. Por eso tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que atar y prohibirle al demonio que se ponga en contra de la congregación. Para eso tenemos que estar unidos. Yo cuando me acuerdo que me dijeron, pastor, se nos está quemando la iglesia, ¿se nos está qué? Hermano, no alcancé a decirme eso, que ya estaba viniendo para acá 300 kilómetros por hora. ¿Está bien? Cuando veo que está la policía, no lo podía creer. Los bomberos. Y me asomo y los bomberos ahí, veo que no hay cosa más linda para un bombero que agarrar la manguera y echar agua, ¿no? Nos estaba destruyendo todo el cielo raso. Veía los bomberos fuego donde no había. Pero bueno, gracias a Dios por los bomberos. La cuestión, hermano, qué manera de sufrir, ¿no? Había un hermano electricista de otra congregación y yo tenía que levantar el ánimo a los hermanos que estaban ahí. Estaban duros, no sabían qué pensar. Y yo le decía, hay victoria. Y los hermanos no me creían. Y vino el hermano de la otra congregación y me abrazó y se le hago llorar. Me duele, pastor, esto me duele. No te imaginas a mí, estaba por decir yo, pero no le dije nada. Yo lo consolé al hermano, ¿no? Bueno, pero no podemos ver, hermano, las cosas así nomás. O sea, siempre hay cosas increíbles.
Uno de los profetas que habían invitado una vez tuvo un accidente yendo al aeropuerto a tomar el avión para venirse para acá. Entonces no puede ser que sucedan esas cosas, pero tenemos que estar avispados, preparados en oración y ayuno. Amén. No podemos estar distraídos, tenemos que estar también organizados, trabajando. Y eso es lo que quería contarle, lo que más precioso fue los días posteriores, los hermanos limpiando el hollín ahí de los hilos rasos, secándole al sol. Era un ejército, era una hormiga este lugar de gente trabajando, amado, y realmente qué maravilloso, ¿no? La iglesia puesta de acuerdo en un solo corazón, hermano, trabajando para el reino de Dios. Eso es maravilloso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cómo se originó el reino de las tinieblas? Porque evidentemente fue un tiempo que no había reino de las tinieblas, hasta que este ángel poderoso se revela contra Dios y arrastra a millares de ángeles también. ¿Está bien? O sea, ¿cómo se originó? Se originó en el orgullo de decir, mire cómo también le inyectó eso a la humanidad, ¿no? De querer ser igual a Dios, sentarse en el trono de Dios. Este ángel creado por Dios, hermano, se llenó de orgullo. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde empieza a gestarse este reino de las tinieblas, porque dice la Biblia que Dios lo echó de su presencia, lo echó del cielo. Entonces, realmente este hombre... Bueno, usted sabe que hay dos pasajes importantes que en la Biblia describen y que todos los comentaristas de todas las épocas nunca tuvieron discusión en cuanto a esto, que describía la personalidad de este Satanás, está bien, Dios de este mundo, con minúscula, y realmente son el pasaje de Isaías 14, 12 y Ezequiel 28. Muy interesante estos dos capítulos. Por ejemplo, no voy a leer todo, pero dice: oh rey de Babilonia, tú que derrotabas a las naciones, has caído de muy alto. Te creías un Dios con minúscula en el cielo, pero fuiste derribado a la tierra. Te decías a ti mismo: voy a subir hasta el cielo, allí pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios, reinaré desde las montañas donde viven los dioses, subiré más allá de las nubes, seré como el Dios Altísimo. Pero ahora te han derribado y has caído a lo más profundo del reino de los muertos. Los que te vuelven a ver se quedan mirándote con asombro. Dice: pero no este hombre, esta persona, podemos decir, que hacía temblar la tierra, ¿es este el hombre que derrotaba a las naciones? Es muy interesante, ¿no? O sea, él quería subir, él quería estar arriba, no debajo. Él quería gobernar todo, no ser gobernado. Él se rebeló, se llenó de orgullo. Se llenó de orgullo. Usted sabe que el ser humano ha sido contagiado por eso. Por eso cuando Satanás le tienta a Eva y le dice: serán como Dios, conociendo todas las cosas. Y de ahí en más la humanidad quiere saber todo y quiere ser Dios. Y que nadie lo gobierne, que nadie lo mande, que nadie le diga nada. Y hacer como se me antoja, no responder a nadie, ni menos a Dios. Eso es orgullo. Que nadie me enseñe nada. Yo estaba leyendo algo interesante. A mí me gusta la astronomía, no la astrología, astronomía, ¿está bien? Dice que la Tierra es uno de 3,2 billones de planetas. Uno de 3,2 billones de planetas. El Sol es uno de los 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Una cosa. La Vía Láctea es una de 2 billones
billones de galaxias en el universo. Y la pregunta es, ¿y vos te crees algo tan grande? ¿Qué somos nosotros? Somos, hermano, somos bacterias en el universo, menos que eso. Veo que la bacteria es más grande que el virus. Entonces, cerca de virus son más o menos. ¿Por qué entonces nos vamos a enorgullecer? ¿Por qué vamos a querer ser tan grande y tan esto? Tenemos que aprender a ser humildes y vamos a derrotar al Dios con minúsculo de este mundo. Amén. Bueno, ¿cuál es el campo? Vamos acelerando un poquito porque el tiempo pasa. ¿Cuál es el ámbito de la batalla del Dios con minúscula de este mundo? ¿Cuál es el ámbito? Bueno, en realidad dice acá en Efesios 6:12, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En realidad busqué regiones, es una manera de poder traducir ese cosa, pero no aparece, no es una palabra que aparece. Dice directamente en el cielo. Le pone regiones celestes, pero es en realidad en el cielo. ¿Y cómo se explica esto? Si el ámbito de la batalla que tenemos nosotros que librar es en el cielo, y Dios dice que le echó del cielo, la palabra de Dios la hace muy fácil para explicarla. Dice la Biblia, capítulo 1 de Génesis, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, habla de varios cielos. Qué misterio, ¿no es cierto? Pero no es tan misterioso. En el Nuevo Testamento nos da mejor claridad de esto. Atención, porque dice que en segunda de carta a los Corintios 12:2 está hablando de sí mismo el apóstol Pablo, que fue llevado al paraíso de Dios, lo cuenta y lo puede leer en su casa, segunda de Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo, él no se quería nombrar. Tardó 14 años para contar esta experiencia, porque no quería que la gente pensara algo más de él que debía pensar. Mire, él practicaba a propósito la humildad, porque antes había sido muy orgulloso. Conozco a un hombre, hablando de sí mismo, ¿no?, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, si hay un tercer cielo, quiere decir que hay un primero, y hay un segundo cielo, y hay un tercer cielo. Amén. Amén. Estaba escuchando un testimonio extraordinario, El pastor Cho, que ya está en la presencia del Señor, está en el tercer cielo, el pastor Cho de Corea, la iglesia más grande del mundo. Imagínense, miles de pastores, 1 millón de miembros, hermano. Él contaba una experiencia, uno de sus pastores, de sus tantos pastores. Yo estoy contento con mis pastores. Imagínense millones de pastores. No, sí, millones, miles de pastores. Bueno, la cuestión es que uno de los pastores tiene un problema gravísimo en la familia. La esposa se murió. La esposa del pastor partió la presencia del Señor. Le quedaron como 4 hijos para cuidar al pastor. Y entonces, bueno, estaban haciendo lo que podían con la ayuda de Dios. Y en un momento, a este pastor lo manda a los niños, o sea, a comprar en su casa algo, y le agarra un ataque cardíaco. Murió. Oh, los chicos quedaron huérfanos. Fue algo terrible. La iglesia se movilizó toda. La gente estaba consternada. Imagínate, primero muere, hacía poquito murió la esposa y ahora moría él. Le agarró un ataque cardíaco fulminante, así. ¡Pum! Y dice que él, bueno, después vuelve el pastor, resucitó el pastor, Pero él contaba algo, que cuando le agarra el ataque, aparecen 3 ángeles. Y dice,
te vamos a llevar a un lugar. Y él salió. Y él veía su cuerpo allá, que se alejaba. Y entonces, pero es mi cuerpo, no, que es mi cuerpo, no te hace falta tu cuerpo. Y entonces él estaba yendo a ese lugar con los 3 ángeles. Y entonces dice que el pastor Cho le indagaba, le preguntaba, y que él se acordó de algo, de que cuando iban para allá, de que cuando iban para el cielo, él les preguntó a los ángeles, ¿y vamos a tardar mucho? Y sí, vamos a tardar, porque es muy lejos. ¿Y cuánto vamos a tardar? Le preguntaba él mientras iba con los ángeles. Y por lo menos un día. Un día. Al tercer cielo. Bueno, la cuestión es que el Señor de allá lo hace volver de nuevo. ¿Está bien? Dice, anda porque te van a enterrar el cuerpo y después no vas a tener a dónde ir. Y lo mandó de vuelta. Lo mandó de vuelta. No, es muy linda la experiencia, el testimonio, ¿no? Lástima, no tengo el teléfono de todos, ¿está bien? Si no, se lo mandaría. Le mandaría el WhatsApp. Bueno, la cuestión es que... Bueno, le estaba por contar otra cosa. Dice que la esposa que había fallecido, bueno, le cuento porque me dio risa, ¿no? Y el pastor también se reía, y la gente también se reía que escuchaba eso. Dice que la esposa del pastor, que había fallecido primero, dice que era muy fea. Entonces dice el pastor Cho que él siempre oraba para que Dios le dé no sé, valoraba, digamos, al pastor, porque se había casado con una mujer muy fea. Pero cuando dice que el pastor volvió, dice que su esposa estaba preciosa en el cielo. O sea que Dios realmente la había transformado. Y yo dije, bueno, le voy a pedir al Señor que me prepare una peluca ya por lo menos. ¡Ay, victoria! ¡Amén! ¡Aleluya! Hay esperanza. No, bueno, quería hablarle del cielo. Quería hablarle del tercer cielo. ¿De dónde pelea la batalla Satanás entonces? Porque ya me fui por la rama, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que evidentemente el tercer cielo, donde habita Dios, donde no habita Satanás, en realidad es muy lejos, el tercer cielo. Primer cielo, la atmósfera de la tierra. Atención, vamos a hacerla más corta y vamos acelerando. Segundo cielo, el espacio exterior. Y tercer cielo, donde habita Dios. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde tiene la batalla espiritual? Ahí está, acá, en el primer cielo. Y es muy importante que lo entendamos, ¿eh? Dice Efesios 4:10 también, el que descendió, o sea, Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Atención, está hablando de que hay más de uno. Entonces, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. La batalla espiritual se hace acá, donde vivimos, respiramos. Por eso el apóstol Pablo también le dice el príncipe de la potestad del aire. ¿Está bien? Y es muy interesante que en Daniel hay una poderosa palabra muy reveladora de esta verdad tremenda. Y nosotros tenemos que saber esto, que la batalla se pelea en el mundo, en el aire, en la atmósfera del mundo, amado. No allá lejos, no en la estratosfera. A lo mejor no imaginamos que el reino de la tiniebla está por allá, hermano, qué sé yo. Cuando fueron los astronautas, se enfrentaron con los demonios. No, amado, lamentablemente andan por acá los sinvergüenzas. Les tenemos que reprender en el nombre de Jesús. Amén. Dice Daniel 10:12. Entonces me dijo el ángel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, o sea, ayunar y orar en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Atención, que del primer día Daniel se dispuso, hermano, a clamar, orar y ayunar delante de Dios. Y ahí fueron escuchadas las palabras. Fue visto su ayuno, fue visto su humillación delante de Dios para buscar.
Pero hubo un problema, Daniel, mira acá acá lo cuenta. Dice, en la presencia de Dios, dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras, mire la importancia de la oración. Yo he venido, dijo el ángel. Pero lo que cuenta es que tardó 21 días en llegar a Daniel. ¿Por qué? Porque bueno, vino, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahí está. El príncipe de la potestad del aire, que tiene principados. El príncipe de Persia se me opuso por 21 días. Atención, que Daniel estaba cautivo en aquella región de Persia. Atención, que Satanás no quería que Daniel estuviera haciendo las valijas y yéndose con su pueblo de Israel de nuevo a Canaán para edificar el templo en Jerusalén. Satanás no quería, se oponía a Israel. ¿Y sabe dónde es Persia? Es Irán, lo que es ahora Irán. Todavía el príncipe de Persia se moviliza en contra de Israel, amado. No es casualidad. Ese odio visceral, como decía Hugo Chávez, ¿no?, a Israel. Odio visceral que tienen porque no es que quieren transar, hacer un pacto, dialogar. No, le quieren destruir a Israel, amado. ¿Quién lo genera ese odio? Los políticos van a decir, no, lo que pasa es que los israelitas, los judíos, no sé qué. No, amado, esto viene desde la época ancestral, de Daniel, 400, 500, 700 años antes de Cristo. Viene de siempre, viene de las batallas espirituales. Pero este ángel que fue enviado, he sido enviado, dice, de la presencia de Dios, por tus palabras, no podía pelear la batalla, no podía tener victoria, no podía pasar, porque el príncipe de Irán, el príncipe de Persia, se le oponía. Y entonces dice, tuvo que venir Miguel, por 21 días estuvo peleando la batalla. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes de Israel, por supuesto, del reino de Dios, por supuesto. El ángel Miguel, dice, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Está hablando de seres espirituales, está hablando de principados, de reinados, de gobernadores de las tinieblas de este mundo, amado. Entonces yo digo, ¿cómo no vamos a tener en cuenta? Tenemos una lucha espiritual en el mundo, amado. Tenemos una lucha tremenda en este mundo, claro que sí. Y sabe una cosa, la oración del siervo de Dios llamado Daniel hizo que la guerra aquí en el primer cielo se intensificara, se pusiera cruenta. Se movilizaron los demonios, se movilizaron los ángeles, se movilizó Miguel, se movilizaron, hermanos, los aires espirituales. Y fue por la oración de un hombre santo, de una persona que oraba y ayunaba delante de Dios. ¿Cuánto más nos debemos nosotros clamar por este siglo, hermano? Por esta generación donde se movilizan las fuerzas satánicas. Lo estamos viendo en nuestro país, no está lejos, amado. Hoy decía, qué lindo, bueno, haber nacido en Argentina, es tan tranquilo, ¿no? Pero claro, hemos tenido 2 atentados en contra de Israel en el país, hermano, porque el pueblo de la promesa es, hermano, una de las pruebas más extraordinarias que nos da Dios sobre la tierra para que nosotros creamos en Él. Las promesas a Israel todavía se cumplen. El amor que Dios tiene por Israel todavía está intacto. La misericordia por un pueblo duro como es Israel. Hermano, pero las promesas están.
Y el que maldice a Israel será maldecido, y el que lo bendice será bendecido. Y eso también es una promesa de Dios. Ay, ay, ay. Estamos en medio de esa batalla. No podemos ser personas distraídas. Los cristianos o tomamos conciencia de la lucha espiritual que tenemos, o hermano, vamos fritos, vamos muertos. No podremos nunca jamás vencer como pueblo de Dios. Entonces es muy importante que usted lo entienda. Es muy importante que usted lo sepa. Los ángeles tienen dificultades para servir al pueblo de Dios, evidentemente. Y algunos ángeles no pueden, tienen que ser ayudados por otros ángeles más poderosos. ¿Cuánto más no tenemos que perseverar, hermano, y batallar, y luchar, y seguir, y clamar, y ayunar, y levantarnos del tropiezo, y decir, Señor Jesucristo, solo no puedo, pero contigo lo voy a vencer? Amén. Este mundo es opresivo, este mundo es diabólico, este mundo hay en realidad una mente siniestra, ¿no es cierto? Pero verdaderamente nunca podremos ser felices si no perteneces al reino de Dios. Y lo más tremendo es que la Biblia no presenta otro tipo de reino en términos espirituales. El reino de las tinieblas o el reino de Cristo. ¿Está bien? Yo te invito a que pertenezcas al reino de Cristo. Yo te invito a que aceptes a Jesús como el Rey de tu vida. Yo te invito a que abras tu corazón al Señor y le pidas ayuda y quieras salir del reino de las tinieblas. Eso también es una decisión que tenés que tomar en esta noche. Amén. Y le voy a leer la última palabra para que usted se decida a pertenecer al reino de Dios. Dice Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pues así, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como aquellos que viven. Amén. ¿Usted está vivo o muerto? Bueno, creo que está vivo, ¿no es cierto? Porque está acá. Amén. Entonces, acepte a Cristo como el Rey de su vida. Y Él promete que le va a arrancar del reino de las tinieblas y le va a trasladar al reino de la luz, al reino de Dios. Amén. Y su posición va a cambiar, va a ser distinta, va a cambiar toda su vida. La bendición de Dios va a estar a su favor y va a crecer. Nadie dice que sea fácil, pero usted va a ser más que vencedor. Va a llegar a ser lo que nunca soñó hacer para el reino de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Lo va a lograr. Amén. Y va a ser una persona con felicidad. ¿Por qué? Porque va a tener seguridad. Dios te va a librar del temor a la incertidumbre de este mundo de tinieblas. Con Cristo vas a tener seguridad. Amén.